A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué pueden tener en común un dojo de artes marciales, con toda su tradición, y un laboratorio de neurociencia de última generación? Pues hoy vamos a explorar esa conexión, que es más profunda de lo que parece, y vamos a ver cómo una práctica milenaria puede llegar a moldear nuestra propia biología. Por un lado, imagínate el dojo, un lugar de sabiduría ancestral, de disciplina física, de ritual. Y por el otro, el laboratorio, el mundo de la ciencia, de los circuitos neuronales, de los datos puros y duros. Uno se centra en la acción, en el cuerpo, el otro en los procesos cerebrales que hay detrás. A primera vista parecen mundos totalmente opuestos, ¿verdad? Uno busca la maestría del movimiento, el otro la del cerebro. Pero, ¿y si en el fondo estuvieran hablando de lo mismo? ¿Y si ambos buscaran el mismo objetivo? Esa, precisamente, es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Vale, pues vamos a empezar por el principio, el camino marcial. Para entender cómo se conecta con nuestro cerebro, lo primero es quitarnos de la cabeza la idea de que esto va solo de peleas y combate. Hay mucho, mucho más. De hecho, hay una cita de un maestro de Kung Fu, Shifu Yun Hong Chang, que lo clava. Dice que sin filosofía, los movimientos son solo ejercicios vacíos. O sea, la técnica, el golpe, la patada, todo eso es solo la superficie. La esencia de verdad está en la filosofía que hay detrás, que lo convierte en un sistema para transformarse por dentro. Pensemos que esto nació como algo súper básico, la necesidad de protegerse, de sobrevivir, puro instinto. Pero con el tiempo, la cosa evolucionó. Y mucho. Se transformó en disciplinas súper estructuradas con un método claro para cultivar la resiliencia, la concentración y, lo más importante, para conocerse a uno mismo en profundidad. Muy bien. Ahora dejamos el dojo por un momento y nos metemos de lleno en el laboratorio. Porque para construir ese puente entre los dos mundos necesitamos hablar un poco de ciencia. Vamos a ver un par de ideas clave de la neurociencia que son, fundamentales para entender todo esto. El primer concepto, y quizás el más alucinante, es la neuroplasticidad. ¿Qué es esto? Pues es la increíble capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiarse a sí mismo, para crear nuevas conexiones entre neuronas a lo largo de toda la vida. O sea que el cerebro no es algo fijo. ¿Qué va? Es como arcilla que se va moldeando con lo que hacemos y aprendemos. Y esto explica a la perfección lo que pasa en un dojo. Primero, aprendes una técnica nueva. Eres torpe, tienes que pensar cada paso. Luego la repites una y otra vez. ¿Y qué hace el cerebro? Pues refuerza el caminito neuronal de ese movimiento. Al final, después de mucha práctica, el movimiento sale solo, fluido, instintivo. Eso, literalmente, es la neuroplasticidad en acción. Luego tenemos la regulación emocional. Suena muy técnico, pero es algo que todos intentamos hacer, gestionar la intensidad de emociones como el miedo o la rabia. En lugar de reaccionar en piloto automático, es usar la parte más evolucionada de nuestro cerebro para decidir cómo responder. Una habilidad clave, no solo en un combate, sino en la vida. Y por último, un concepto que me encanta: Mindsight. Es un término del Dr. Daniel Siegel y es como tener, una visión de rayos X para ver dentro de las mentes, tanto la propia como la de los demás. Es esa mezcla perfecta de conocerte a ti mismo y de sentir empatía por el otro. Justo lo que permite a un maestro anticiparse, leer a su oponente. Perfecto. Ya tenemos las piezas del puzzle. Por un lado, la filosofía del dojo, por otro, los conceptos del laboratorio. Ahora viene lo bueno. Vamos a juntarlo todo y a ver cómo la práctica de toda la vida y la ciencia moderna encajan. Fijaos en esta frase. Mi dolor no es mayor que el de los demás. Es del maestro de karate Iha Koshin. Y es una lección brutal sobre la resiliencia, una virtud marcial clave que ahora por fin la neurociencia está empezando a entender. Es que para entender la fuerza de esa frase hay que conocer su historia. El sensei Iha sobrevivió al horror de la Segunda Guerra Mundial en Okinawa. Perdió a gran parte de su familia, y en lugar de hundirse, transformó esa pérdida inmensa en una vida entera dedicada a enseñar. Su historia no va de negar el dolor, sino de entender que es algo que nos une como seres humanos, y de ahí sacar la fuerza. Y aquí es donde la magia ocurre, donde todo encaja. Mirad la tabla. La perseverancia bajo estrés que demostró el sensei, pues tiene una explicación científica, la regulación de la corteza prefrontal. La empatía que se crea en el dojo activa las redes cerebrales sociales. Y la capacidad de adaptarse y aprender, eso es neuroplasticidad pura y dura. Las virtudes marciales no son ideas bonitas y ya está. No, tienen una base biológica real en nuestro cerebro. Y pensemos un momento en los rituales. Por ejemplo, en la capoeira brasileña o en el aikido japonés. A veces, desde fuera, pueden parecer solo gestos, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Son un entrenamiento para el cerebro en toda regla.
La disciplina del ritual fortalece el control cognitivo. La atención que requiere entrena el enfoque. Y el hacerlo en comunidad activa los circuitos de la empatía. Pero ojo, que no todo es un camino de rosas. Sería ingenuo pensar que sí. Para tener una visión completa y honesta, hay que hablar también del lado oscuro, de las sombras que pueden aparecer en este camino hacia la maestría. Porque cuando los valores se olvidan, la cosa se puede torcer. Está el famoso efecto McDojo, que son básicamente gimnasios que solo buscan el dinero sin importar la calidad. O peor aún, el abuso de poder, cuando se explota la relación de confianza entre maestro y alumno. O el mito del maestro perfecto que no se equivoca nunca, que anula el pensamiento crítico. Y claro, el peligro de llevar el cuerpo y la mente más allá de lo que es sano. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues que el verdadero maestro de hoy en día tiene que ser un puente, una especie de neuroguía, si queremos llamarlo así. Alguien que respeta la tradición, pero que al mismo tiempo la apoya firmemente en la ética y en la ciencia, explicando el porqué de la disciplina y el respeto. Y al final, si lo piensas, todo se reduce a esto. No son dos mundos enfrentados, para nada. Son simplemente dos idiomas distintos, el de la tradición y el de la ciencia, que están contando exactamente la misma historia, la del camino hacia el autoconocimiento. De hecho, el autor del texto en el que nos basamos, Luis Guillermo Jiménez Bielma, lo cierra de una manera brillante. Dice: tanto en el laboratorio como en el dojo, el camino del conocimiento y de la disciplina nos conduce al mismo destino, ser más humanos. No se puede decir mejor. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión para llevarse a casa. Ya hemos visto que la práctica constante moldea físicamente el cerebro, así que la pregunta del millón es, ¿cómo podríamos usar esa disciplina del dojo de forma consciente e intencionada para recablear nuestro propio cerebro y, bueno, para mejorar nuestra vida diaria?